Bien, estamos de vuelta aquí en Sofi TV y tengo el gran gusto de presentar a un gran amigo y también un excelente intelectual. Estoy hablando de Pablo Quintanilla. Él es PhD en filosofía en la Universidad de Virginia y también máster en filosofía en la Universidad de Londres King's College. Especialidades o áreas de interés, filosofía de la mente y del lenguaje. Pablo Quintanilla, muy buenos días, gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a ti, Claudia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Pablo también es actualmente decano de Estudios Generales Letras en la Universidad Católica. Tienes una amplia experiencia además en el plano académico como profesor, tanto en facultades de filosofía como en el área de estudios generales. Y conversábamos un poco con respecto al lanzamiento de Sofimanía, justamente sobre el tema del conocimiento y de las diferentes áreas que están involucradas en la transmisión de conocimiento en la sociedad, ¿no? Me pareció muy interesante los comentarios que hiciste con respecto a este trípode, ¿no? Que es el Estado, la academia y el periodismo. Quizás podríamos empezar por ahí, Pablo. Yo quiero comenzar en verdad felicitándote, Claudia. Gracias. Porque lo mereces realmente. Yo creo que este proyecto que tú has lanzado, Sofimanía, este programa de televisión, pero todo el proyecto es fundamental por muchas razones. Es fundamental porque permite que el conocimiento, la ciencia, llegue a la gente. Es gente que no necesariamente va a leer artículos especializados, que no necesariamente va a leer libros sobre ciencia, pero que a través de los medios de comunicación tiene acceso a conocimiento de frontera, es decir, a conocimiento reciente y actual, ¿no? Entonces, realmente creo que proyectos como estos son fundamentales. Ahora, tú no puedes estar sola en este proyecto. Es decir, esto involucra una suerte de alianza estratégica entre varios sectores sociales. Uno muy importante, sin duda, es el periodismo, los medios de comunicación. El otro es las universidades, la academia. El tercero es el Estado, ¿no? Yo quisiera decir que estos tres sectores están pasando por una crisis grave, no solo en el Perú, para ser sincero, también en el mundo, pero en el Perú particularmente. No necesito decir, porque tú lo conoces también, o mejor que yo, que el periodismo en el Perú tiene por momentos un comportamiento nefasto, ¿no? Hay sectores periodísticos que hacen daño al país, que hacen daño a la sociedad. Y grupos periodísticos como La Mula o como Tu Trabajo Personal son lo único que en verdad rescatan a la profesión de lo oprobio. Perdona que sea tan duro, pero eso es lo que realmente pienso, ¿no? Algo parecido ocurre con las universidades. Las universidades se han multiplicado por centenas, se han convertido en máquinas de producir títulos profesionales para gente que no los merece, que no tiene la calidad profesional y que van a hacer un daño a la sociedad. Así como un mal periodista es una persona que puede hacer muchísimo daño, un mal profesional también. Piensa tú en un mal médico, claro, o en un abogado venal. Piensa tú en un economista mal preparado. Es un daño para la sociedad. Es mejor no tenerlo, claro, como profesional. Quizás el daño no se ve de inmediato, ¿no? En un plazo corto, pero eventualmente afecta en muchas áreas a la sociedad, ¿no? Porque estás creando generaciones de gente poco o mal preparada, ¿no? Lo cual va a tener impacto en sus clientes o sus pacientes o los consumidores o general y ciudadanos, ¿no? Por supuesto, y yo creo que eso ocurre en los tres niveles, ¿no? En el caso del periodismo es evidente, un periodista venal o un mal periodista va a distorsionar la realidad, va a manipular a la gente. Un mal profesional va a hacer un daño al mediano y a largo plazo, pero además un daño que es en cadena, ¿no? Y el tercer sector, el tercer elemento en este trípode es el Estado. El Estado somos nosotros, y nosotros mantenemos al Estado. Nosotros subvencionamos al Estado. El Estado no es otro país, el Estado somos nosotros. Entonces nosotros tenemos el derecho de exigir que el Estado tenga un rol docente también, que el Estado se encargue de la educación y de la cultura de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a lo que quería llegar con esto es a que tú has puesto una pica en Flandes, por así decirlo, ¿no? Y es necesario que los otros dos sectores participen en este proyecto colectivo que es fundamental para la sociedad peruana.
Bueno, claro, has dado en la clave que yo también quise resaltar en la conferencia de Sofimanía, porque es un proyecto colectivo. O sea, nosotros, los periodistas que hemos elegido impulsar ese proyecto de Sofimanía, como tú le has dicho, no lo vamos a poder hacer solo. Por eso también convocamos a ustedes, a los profesionales, a los hombres de ciencias, de humanidades, para que nos nutran, para que puedan ser consultores de las cosas que sacamos al público, para que exista esta sinergia, ¿no?, entre el periodismo y los especialistas que son ustedes. Y de otro lado, claro, estamos tan inundados de otro tipo de noticias, ¿no?, que le hemos dejado poco o ningún espacio a estas noticias que son relevantes, que son importantes, que son trascendentes, y que a veces no lo son tanto tampoco y simplemente son interesantes y divertidas, ¿no? Sí. O que te generan, te estimulan la creatividad, ¿no? Y yo quería que tú me hables un poquito de eso, ¿no? O sea, ¿por qué la importancia, el valor del conocimiento hoy en día, de este tipo de conocimiento, ¿no? Nos hablamos del conocimiento de alguien que se especializa en su tema, en su profesión y saca su PhD, o sea, con todo el respeto que eso merece, evidentemente, pero estoy hablando de este conocimiento que estamos nosotros tratando de difundir, de impartir, de contagiar. ¿Por qué es importante que la gente lo reciba? ¿Cuál es el valor, digamos, no solamente social, ¿no?, sino como ser humano, como especie humana? Claro. Bueno, mira, yo te diría varias cosas. Por una parte, creo que el conocimiento es un fin en sí mismo, es decir, todos estamos naturalmente inclinados a conocer y el conocimiento nos satisface. Sin embargo, hay una ganancia secundaria, como se diría, y es que el conocimiento nos permite no solo adaptarnos a la realidad, sino adaptar la realidad a nuestras necesidades. Y por eso el conocimiento hoy, pienso, es el criterio fundamental en la competencia entre sociedades y entre individuos. Es decir, hace 200.000 años lo que determinaba que una comunidad de homínidos venciera a otra es que fueran más fuertes. Hoy día lo que determina que un individuo o una sociedad sea más competitivo está determinado por el tipo de conocimiento científico que maneja, ¿no? Y este conocimiento científico se puede dar en muchísimas áreas. Evidentemente uno pensaría en las cosas más inmediatas, la minería, la tecnología del petróleo, pero no solo eso. Claro, hay medicina, ¿no?, el campo de la salud. Evidentemente. Hay la agricultura, la alimentación, la nutrición, militar, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, el campo bélico, desgraciadamente. Por supuesto. O si no, pensemos en otra cosa. Uno de los criterios, uno de los elementos que inclinó la balanza en favor del mundo occidental por sobre la Unión Soviética fue también el conocimiento astronómico y la guerra espacial. Es decir, eso mostró las posibilidades que tenía una sociedad de manejar el entorno, que era muy superior a las posibilidades que tenía otra sociedad. Entonces, la Guerra Fría, felizmente fue solo fría, se convirtió en una guerra de conocimiento. Ahora, uno de estos dos venció y estamos viendo los resultados, ¿no? No creo que sean los mejores tampoco el hecho de que solo hay un mundo unipolar. Pero, como fuere, a lo que voy es a que el conocimiento genera poder, genera control, no necesariamente para bien, puede ser para mal. Por eso es que el conocimiento debe ser democratizado. Y por eso es que el rol de los periodistas y los medios de comunicación es fundamental, precisamente para democratizar el conocimiento, para que el conocimiento no pertenezca a una cúpula de académicos que podrían no tener los criterios más apropiados. Ya, eso, digamos, totalmente de acuerdo en el plano espacio-temporal, o sea, ahora, ¿no?, social, socio y geopolítico, pero digamos en un plano mucho más extenso, ¿no? Yo sostengo que finalmente el conocimiento es lo único que va a salvar la supervivencia de la especie, del ser humano como tal, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Me puedo imaginar que si esta cadena de conocimiento se rompe de manera importante, ¿no?, en un grupo muy amplio de la población, eventualmente, pues, no sé, poniendo un ejemplo extremo, ¿no?, puede haber un día en el que, o sea, muy poca gente sabrá cómo se hacen las cosas que se tienen que hacer para seguir adelante y todos los demás seremos unos ignorantes. Y si en algún momento tuviéramos que prescindir de esos grandes cerebros, o sea,
pregúntale a cualquier persona cómo funciona un auto, cómo se construye una computadora, cómo... Claro, obviamente no es la idea que finalmente todos sepamos exactamente cómo construirla, pero por lo menos tener una noción de cómo las cosas que usamos en el día a día funcionan, cómo la naturaleza interactúa con nosotros, cómo... Entonces, un poco una reflexión en ese sentido, ¿no? Claro. De la supervivencia de la especie en base al conocimiento, es el origen quizás también de cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Por esta curiosidad por conocer y saber. Sí, ahí yo veo dos cosas, ¿no? Por una parte, hay algunos filósofos de mediados del siglo XX que pensaban que la ciencia y la tecnología fue negativa para la sociedad, ¿no? Que esto nos enrumbó en un camino sin retorno de ultra tecnologización que terminaba siendo contranatural para el ser humano, deshumanizante. Yo estoy en total y absoluto desacuerdo con eso, ¿no? En primer lugar, porque no queda claro cuál es la frontera entre lo natural y lo artificial. Es decir, para nosotros, para un niño que nace hoy día, el celular y el televisor es parte de la naturaleza, es parte de su entorno. Y más bien, ordeñar una vaca es artificial. Sí, ¿no es cierto? Y que me has hecho acordar, perdón, un pequeño paréntesis, sí. Una cosa muy particular. Mi hija, de 4 años y medio, Gael, tú la conoces, sí. El otro día me dice, mamá, me he bajado un juego. Y le digo, ¿de dónde, hijita? De mi cabeza. Y se había inventado un juego, pero se lo había bajado, claro, ¿entiendes? De su cerebro. Y yo, a todo lo que está diciendo, me quedé impresionada. O sea, su estructura mental ya funciona distinto, ¿no? Claro, usando el iPad, en la computadora, bajar juegos, Dios mío. Sí, bueno. Pues, y en efecto, por eso yo estoy de acuerdo contigo en que la ciencia y la tecnología es lo único que podría ahora salvar a la especie. O sea, la especie está enrumbada en un camino incierto, eso es verdad. Pero la solución no es menos ciencia y menos tecnología, ya no hay marcha atrás ahí. La solución es más ciencia y más buena tecnología. Pero hay otro punto que también ha señalado, que es la ultra especialización. Eso es totalmente cierto. Y eso ocurre con frecuencia en las universidades. Tienes 2 especialistas del mismo campo que, sin embargo, están ultra especializados en temas diferentes y no pueden conversar entre sí porque no se entienden, ¿no? Ahí, nuevamente, el rol de los medios de comunicación es fundamental. Ya, no, te iba a decir, y ahora hay una tendencia justamente en el plano académico a cruzar sí. Estas especializaciones y a trabajar juntos. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la Católica, y porque yo he asistido y lo sé, hacen cursos y talleres en conjunto. Tú has hecho uno con una lingüista, sí. Se hace, ¿no? Filósofo con científicos, etcétera, justamente con psicólogos, para interlazar estos conocimientos, lo cual me lleva además a un punto que me parece que tú tocaste en la conferencia, que es la integración hoy en día de los planos de la ciencia y las humanidades, sí. ¿no? Que es una separación conceptual, ¿no? Que existe del siglo XVIII, si no me equivoco. Sí. Y ficticia finalmente, ¿no? Es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Los problemas no pertenecen a ninguna ciencia. Las distinciones entre ciencias y especialidades son arbitrarias, artificiales, ficticias, y como dice el filósofo John Searle, dependen solamente de quién es el sujeto que paga tu cheque en la universidad. Eso si tú perteneces a un departamento u otro departamento, ¿no? Entonces, lo que hemos venido observando en los últimos años es que hay problemas que están más allá de una sola disciplina y pertenecen a varias. Un ejemplo perfecto y que es relevante es la ética. Durante 2000 años se creyó que la ética era terreno de los filósofos y que eran ellos básicamente los que tenían que opinar al respecto. Hoy día sabemos, o creemos como una justificación, que la psicología experimental tiene mucho que decir al respecto, las ciencias cognitivas, la psicopatología, ¿no? Entonces hay disciplinas que tienen que informarnos a nosotros sobre datos que no conocemos y que van a transformar nuestra visión acerca de estas cosas. Por eso, en efecto, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad que se está practicando en las universidades tiene que llegar a la gente. ¿Y cómo va a llegar a la gente? Yo creo que hay 2 caminos. Uno, que la propia universidad tenga mecanismos para mostrar a la gente que está fuera de la universidad lo que se hace. Y otro, que los medios de comunicación, en efecto, sirvan de intermediarios
entre la producción de conocimiento y el consumidor de conocimiento, que no es una persona que va a ir a una biblioteca y va a sacar un libro, seguramente va a informarse de esto por los medios de comunicación, por la prensa escrita, por la televisión, etc. Para ir terminando, Pablo, regreso a algo que dijiste hace un momento que de repente para algunos suena un poco alarmista, que es que la especie está en esto, el ser humano está en estos momentos en un camino incierto. Sí. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Suena como digo un poco como fatalista o digamos para ponerlo en su real proporción o dimensión, okay, ¿no? Bueno, mira, yo soy optimista, sin embargo soy también realista. Y cuando digo que nuestro futuro es incierto, me refiero a que todas las generaciones se han enfrentado ante un futuro problemático, desconocido, y sin embargo han sabido salir adelante. Pero en nuestro caso, el problema es particularmente serio, ¿no? Nosotros vivimos en un globo terráqueo, en un planeta donde una minoría absoluta tiene condiciones de bienestar aceptables. La mayoría vive en situación de pobreza o extrema pobreza. Es verdad que la pobreza ha disminuido, pero no lo suficiente, ¿no? Ahora, si todo el planeta, si todos los habitantes del mundo pudiéramos vivir en las condiciones como vive el habitante promedio de Canadá o de Suiza, necesitaríamos 3 planetas para mantener la cantidad de energía y de comida que se necesita. Y no tenemos 3. Entre 3 y 5 se calcula. No tenemos ni 3 ni 5. Tenemos solo 1. Entonces, si todos queremos tener un acceso al bienestar como tiene el primer mundo, este planeta no es suficiente. Es decir, no tenemos recursos, ¿no? Entonces, o por lo menos no los distribuimos correctamente. Las dos cosas. O sea, ni los tenemos para todos, ni los distribuimos apropiadamente. ¿No? Entonces, en términos económicos, me parece que estamos ante un futuro incierto, y no solo hablando del tema que acabo de mencionar, sino incluso de el orden financiero internacional, claro, que nos está dando signos de alarma, banderas de peligro, y tenemos que leer esas banderas, claro, claramente. Y que repercuten en el entorno social. Hemos visto las protestas a lo largo y ancho de todo el globo, ¿no? Y finalmente es un poco un grito de desesperación de la gente por la calidad de vida que va disminuyendo, ¿no? O sea, la suya propia, ¿no? Mientras ven que las de otros, a pesar de las dificultades económicas, son bollantes, ¿no? Así es. Pero y eso también incide en recortes importantes económicos, presupuestarios, por ejemplo, a los temas de investigación, de ciencia, de conocimiento. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, que están pasando por una crisis económica tan severa, ya se están haciendo recortes en las universidades. Ya se está reduciendo los presupuestos significativamente. En Estados Unidos el programa espacial también, ¿no? Así por es. Ejemplo. Así es. Curiosamente, paradójicamente, una zona del mundo que está pasando el asunto aceptablemente bien es Latinoamérica. Sí. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sí. ¿No? Pero igual tenemos que poner nuestras barbas en remojo y estar preparados para lo que pudiera venir. Bueno, esperemos desde Sofimanía ser un buen espacio para eso, para prepararnos, para alcanzar conocimiento. Y gracias nuevamente por aceptar no solamente estar aquí hoy, haber estado en la conferencia, sino ser parte de este grupo de profesionales que van a sustentar esta importante red de transmisión de conocimientos. Gracias a ti, Claudia, y yo estaré ayudando de manera incondicional en lo que pueda. Gracias, Pablo. Volvemos con más aquí en Sofi TV.